El comité empresarial exige al gobierno la inmediata suspensión del apagón industrial que genera pérdidas por $12 millones por hora. 265 industrias, al menos en Ambato y Cuenca, están paralizadas por el inesperado corte de energía que se aplica desde el fin de semana. El ministro de Salud, en diálogo con Ecuavisa, aseguró que parte de los equipos hospitalarios que estaban fuera de servicio ya están funcionando y que el resto será arreglado hasta fin de año. Las afecciones del corazón, con 13.318 casos el año pasado, son la principal causa de muerte en los ecuatorianos. Se suman los accidentes cerebrovasculares y la diabetes, según el INEC. Un insólito caso judicial fue analizado por la Corte Constitucional. Unos jueces de Guayas tardaron 6 años en anular un divorcio y cuando lo hicieron, los cónyuges se habían casado de nuevo. En la segunda entrega de Medio Oriente, la guerra no declarada, corresponsales aliados cuentan lo que pasa en Israel y Palestina un año después del ataque del grupo terrorista Hamas. Los científicos estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun recibieron el Premio Nobel de Medicina por haber descubierto el microARN, que regula la actividad genética y ayuda a conocer cómo funcionan los órganos. En la primera entrega de un especial por las fiestas de Guayaquil, Televistazo explora cómo las colonias extranjeras han agregado sabores al paladar guayaco. Buenas tardes, amigos. Comenzamos aquí Televistazo. Representantes del Comité Empresarial piden al Gobierno Nacional que se suspenda el apagón industrial. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, bienvenidos. Para ellos, la medida afectará directamente a la generación de empleo y a la economía nacional. Industrias le bajan el breaker. Representantes del Comité Empresarial piden al gobierno que se suspenda el apagón industrial y que se conforme un comité de crisis para delinear una propuesta con el menor impacto posible en la producción. Adriana Bermeo con el informe. 32 representantes del sector empresarial llegaron a Quito desde Guayaquil, Cuenca y Ambato por la crítica situación que enfrenta el sector por los apagones. Más aún cuando desde este sábado se ejecuta un racionamiento de 10 horas diarias en los parques industriales de Azuay y Tungurahua. En un pronunciamiento conjunto, el comité empresarial instó al gobierno a pasar de la imposición a la coordinación y tienen 3 pedidos. El más inmediato, suspender el apagón industrial. Luego, conformar un comité de crisis permanente con representantes del gobierno y de los empresarios para realizar un análisis exhaustivo sobre el déficit de energía, el aporte del sector privado y el impacto económico y en el empleo. El comité empresarial también pidió que se realice la planificación de los cortes de luz de al menos 3 meses y que se plantee un cronograma hasta diciembre. En este momento no es posible tener una confusión como lo que se da cada día que se anuncian cortes, con información errónea, con una comunicación totalmente descoordinada desde todas las instancias del gobierno, y esto tenemos que buscar que sea de la forma más eficiente posible, porque está en juego la producción, las exportaciones, las divisas, los empleos, los bienes de primera necesidad que el Ecuador necesita en el día a día para su desarrollo. El sector industrial consume el 25% de electricidad del país, pero la afectación con los cortes es al 100% de la producción, según el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González. Las plazas laborales en riesgo aún no han sido cuantificadas, pero el sector privado emplea a 9 de cada 10 personas que tienen trabajo formal. Las actividades productivas están concatenadas. Cuando se afecta a un sector, se golpea a los demás sectores. El comercio y la industria trabajan de la mano, y afectar a la industria es afectar también al comercio y afectar el consumo y por tanto afectar también al empleo. Los empresarios se mantienen concentrados en Quito y esta tarde acudirán al Palacio de Gobierno, donde mantendrán una reunión con el ministro de Energía y otros representantes.
Y como una medida inaplicable, calificaron los industriales los cortes de luz a su sector durante 10 horas. Advierten sobre los impactos a la economía nacional y los impactos en el empleo, en la escasez de los alimentos. Diego Puente tiene las reacciones de los representantes del gremio. Como un apagón industrial, bautizaron los empresarios la medida del gobierno de suspender el servicio eléctrico a su sector durante 10 horas por día, y esto durante 15 días. La última y la razón por la cual les hemos convocado el día de hoy fue precisamente esa incomprensible e inaplicable, inconsulta decisión que nos enteramos el día sábado por distintas redes sociales, en que separaría al sector industrial del país. Para ellos, esta solución afectará directamente a la industria, la generación de empleo y la economía nacional. En su última estimación, el sector señala que cuando las fábricas son obligadas a parar, se pierden $12 millones cada hora. En la lista de impactos, los empresarios dijeron que los apagones de 10 horas generarán escasez de alimentos y de otros productos básicos porque se interrumpe la cadena productiva. Pusieron como ejemplo el sector de la alimentación. Ustedes saben que la industria láctea comienza con el ordeño. Este ordeño normalmente son en las madrugadas, pero esa leche no va a poder ser recolectada ni procesada por la industria. En una rueda de prensa, la presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, que agrupa a 153 gremios productivos, dijo desconocer los motivos por los que el gobierno desconectó al sector industrial. No tenemos idea. O sea, creo que de hecho esa también es la angustia que estamos trasladando esta mañana aquí. No sabemos por qué el parque industrial fue el elegido. No entienden cómo las empresas distribuidoras de energía harán los cortes, ya que en la mayoría de ciudades las fábricas están en zonas residenciales. En 2 ciudades que tienen parques industriales consolidados, sí se cumplieron con las desconexiones desde el sábado. Algunos empresarios fueron alertados a las 14 horas de los apagones, que iniciaron 1 hora después. El domingo y este lunes, los cortes ya se cumplieron en su real dimensión, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Al momento se conoce que 130 fábricas de Ambato y 135 de Cuenca, que están en parques industriales, son las afectadas. El sector privado genera 7.000 megavatios de electricidad para el autoconsumo. Las hidroeléctricas privadas aportan con el 8% al Sistema Nacional Interconectado. Paul Romero con el informe. La autogeneración de electricidad del sector privado no abastece la demanda de las empresas. Es decir, que una parte de ellas, cuyo porcentaje está en revisión, tendrán que parar las actividades productivas. Según la Federación Nacional de Cámaras Industriales del Ecuador, desde este lunes la capacidad de generación térmica de las empresas es de 150 megavatios hora, 50% menos de la capacidad de generación que según el gobierno pueden aportar. Ese es nuestro catastro energético. Sin embargo, el gobierno ha mencionado en varias ocasiones que llegaría a 300. Tenemos también ahí algunos desafíos en poder abastecernos de diésel, los mecanismos de compensación. El sector privado aporta con 55 pequeñas centrales hidroeléctricas a escala nacional. Genera así el 8% del total de generación hidroeléctrica, que es de 5.438 megavatios del Sistema Nacional Interconectado. La producción de energía renovable privada entre fotovoltaica, eólica y de biomasa suma 2.218 megavatios. En este campo el sector privado genera el 3%. Si se suman energía hidroeléctrica, termoeléctrica y la no renovable, el sector privado aporta aproximadamente el 15% de la demanda nacional. En este registro no consta la generación eléctrica de pequeñas empresas o negocios que encienden sus generadores durante 8 horas al día para no parar la producción. Tampoco consta el ahorro de energía que posiblemente se está dando tras la exención de impuestos decretado por el gobierno a las importaciones de generadores. Al amanecer del sábado 7 de octubre del 2023, milicianos de las brigadas Al-Qassam, el brazo armado del movimiento palestino Hamas, lanzaron un ataque masivo por aire, mar y tierra contra Israel desde la Franja de Gaza. Incursionaron en territorio israelí, masacraron a 1.200 personas, secuestraron a otras 251. También lanzaron 5.000 cohetes e intentaron un desembarco. Las fuerzas israelíes tardaron en responder la amenaza, aunque según una investigación periodística ya conocían los planes de Hamas.
Israel aún estaba en los días festivos por el Año Nuevo Judío, cuando desde su frontera con la Franja de Gaza surgió un ataque sorpresa. 3.000 combatientes palestinos atacaron la valla fronteriza en 80 puntos. Asaltaron puestos de observación del ejército y avanzaron por el territorio israelí. Uno de los primeros blancos fue un festival de música electrónica, donde miles de personas habían pasado la noche. Intentaron escapar, pero los milicianos llegaron en alas delta con motor, en camionetas y motocicletas, disparándole a todos. Lo mismo ocurrió en las comunidades conocidas como kibutz. Hombres armados forzaron las entradas, ingresaron a las zonas residenciales y abrieron fuego contra las viviendas. Quienes intentaron escapar recibieron disparos y las casas fueron incendiadas para acabar con los residentes que estaban ocultos en habitaciones seguras. Las vías también fueron bloqueadas mientras los milicianos masacraban a 1.200 personas y secuestraban a 251. Las fuerzas de defensa israelíes se demoraron en responder el ataque terrestre. El centro de mando estaba enfocado en repeler los 5.000 cohetes que lanzaban desde Gaza como cortina de humo. Y en el agua libraban otra batalla contra grupos que intentaban un desembarco. Pero realmente el país con una de las mejores defensas militares del mundo fue tomado por sorpresa por el enemigo. Una investigación periodística de BBC y medios israelíes sugiere que subestimaron la amenaza. Videos y documentos aseguran que Israel estaba al tanto de lo que podría ocurrir, pero no los creyeron capaces de ejecutar la incursión. Hamás inició los entrenamientos para este ataque en 2020, cuando convocó a otros grupos palestinos en Gaza, entre ellos la Yihad Islámica, para crear un bloque con un objetivo común: atacar Israel. Organizaron ejercicios militares anuales, practicando bombardeos, asalto a posiciones enemigas y a barrios, captura de soldados y civiles. Todo mientras eran vigilados por Israel. Un campo de entrenamiento estaba a solo 1,5 kilómetros de una torre de observación. El informe periodístico reveló que el último simulacro fue solo 24 días antes del ataque del 7 de octubre. Soldados israelíes reportaron actividad inusual de drones en Gaza, pero las advertencias fueron ignoradas. Un año después de la peor masacre en Israel, el gobierno no ha dado respuestas sobre las fallas en la defensa. El ejército ha dicho que está centrado en eliminar la amenaza de la organización terrorista Hamás y que cualquier cuestionamiento sobre lo ocurrido el 7 de octubre de 2023 se examinará en una etapa posterior. Mañana, en una nueva entrega de esta serie, veremos cómo la respuesta israelí se centra desde hace un año en la Franja de Gaza, donde vive la mayor parte de ciudadanos palestinos. Allí el grado de destrucción es enorme y ha desatado una crisis humanitaria. La explanada del festival musical y las comunidades atacadas por el grupo Hamás son ahora sitios de recordación de aquel fatídico 7 de octubre de 2023. El periodista Andrés Granadillo de la Alianza Informativa Latinoamericana nos muestra cómo están hoy esos lugares. Estamos aquí en el lugar donde se realizaba el festival Nova, en Israel. 364 personas murieron ese 7 de octubre de 2023 mientras estaban en este festival de música. Miles huían, muchos de ellos fueron secuestrados. Hoy esto es lo que queda, un memorial de los cientos de jóvenes con sueños y una vida por delante que no se imaginaban nunca que esa noche terminaría. Algunos de ellos siguen secuestrados. Unos kilómetros al sur, otro ataque en paralelo, en los kibutz. Las imágenes de la devastación, rastros de sangre, agujeros de disparos, casas quemadas. El panorama es desolador. Es un museo al aire libre del extremismo, de la locura a la que puede llegar el ser humano por una idea, la vida detenida en esa madrugada. Por esta puerta que está acá atrás, 30 terroristas de Hamás entraron al kibutz Mefalsim el 7 de octubre de 2023. Este es uno de los pocos kibutz que logró defenderse del ataque.
La cruenta guerra contra Hamás continúa. Mientras tanto, en el norte, en Líbano, la guerra con Hezbollah apenas comienza. El ataque terrorista de Hamás marcó también el inicio de la operación militar de Israel contra el grupo en la Franja de Gaza. Nos vamos a ir hasta allá con la periodista Juda Hegazi de la Alianza Informativa Latinoamericana y su reporte para Ecuavisa. 7 de octubre de 2023. El día que cambió la vida para más de 2,5 millones de gazatíes y que marcó el comienzo de una cruenta guerra que hoy cumple su primer aniversario. Un año de destrucción, dolor y muerte. Bombardeos, explosiones, misiles. Los estruendos nos despiertan o nos sorprenden a cualquier hora del día y cuando cae la noche, siembran el miedo y la muerte en medio de los malos sueños. Según la Oficina de Medios del Gobierno, Israel ha lanzado sobre la Franja de Gaza 85.000 toneladas de explosivos, armamento letal e incluso prohibido internacionalmente. Pero esta guerra no solo son bombardeos que derriban edificios y asesinan a civiles inocentes. Es un asedio permanente a la población que está viviendo su día a día como una batalla por la supervivencia. Este conflicto ha obligado a 2 millones de personas a evacuar de manera forzada sus viviendas. Ahora, la mayoría residen en tiendas de campaña y colegios en unas condiciones infrahumanas. Antes del 7 de octubre, los gazatíes tenían una vida, familia, hogar y sueños por alcanzar. Ahora, todo parece en ruinas. Tienen claro que sus vidas no volverán a ser como antes. Juda Hegazi, desde la Franja de Gaza para Ecuavisa. Vamos a la pausa y al regresar, a pesar de los 90 días dispuestos por el presidente Noboa, hospitales aún no operan plenamente. Un equipo de Televistazo conversó con el ministro Antonio Naranjo y tiene los detalles. Placer de comprar. Se cumplió el plazo que dio el presidente de la República para poner a funcionar los equipos médicos de los hospitales de la red de salud pública. Carla Delgado conversó con el ministro Antonio Naranjo, tiene los detalles. La tarea está en curso, pero no concluida. A pesar de que este 24 de septiembre terminaron los 90 días que dispuso el presidente Daniel Noboa para que los hospitales de la red pública de salud estén operativos. Televistazo había evidenciado en una serie que en la red de hospitales públicos habían tomógrafos, resonadores y ecógrafos dañados. Hoy, el ministro de Salud Antonio Naranjo dijo que de los 17 tomógrafos que estaban fuera de servicio en las casas de salud, lograron reemplazar 11. Los otros 6 llegarán a los hospitales hasta fin de año. Uno de ellos irá al Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. Desgraciadamente, como es el caso aquí en Pablo Arturo Suárez, es un equipo que tenía 12 años. Ya los softwares están antiguos, ya no es fácil hacer la reparación, entonces se ha adquirido 8 nuevos tomógrafos. La situación más crítica se vivía en Guayaquil, donde 6 de los 7 tomógrafos estaban fuera de servicio. Ahora, según el ministro, están funcionando. Otros equipos con problemas eran los resonadores magnéticos. En Quito, solo el Hospital Eugenio Espejo contaba con este equipo de diagnóstico, que no funcionaba desde febrero de 2023. Este resonador ya fue reemplazado. Sin embargo, Televistazo conoció que solo funciona al 50% por falta de personal. El sistema de salud tiene que ser sometido todavía a variaciones, ¿no? Una de ellas, como usted ha mencionado, es una distribución lógica del personal humano, es decir, necesitamos reforzar donde hay que reforzar. No es el único caso el de imagen, hay en otras especialidades en donde también se necesita ir revisando, se necesita revisar los procesos de atención para que se vuelvan más ágiles. 2 resonadores más irán al Hospital Universitario de Guayaquil para operativizar el departamento de imagen y evitar derivaciones que son más costosas. Los mamógrafos también tenían reportes de daños. En los hospitales del ministerio, el 30% estaban fuera de servicio. Entre ellos el mamógrafo del Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca y el José María Velasco Ibarra en el Tena. Sí, de los cuales ya hemos ido pues rehabilitando y ¿cuántos cree que están ahora ya? Yo diría que debe estar el 70% de los que estaban dañados, es decir, debemos de estar ya con sobre el 80% de capacidad y estamos asimismo con la posibilidad de traer 2 mamógrafos más a
a la red. La tarea que ahora tiene el ministerio será resolver los turnos represados para estudios que no se pudieron hacer por falta de equipos. ¿Cómo lo resolverán? Hay dos opciones, ¿no? La primera que es ir agilitando lo que estaba previsto, hacerlo nuevos turnos, ampliar el tiempo de atención, y por otro lado todavía pues tendremos que seguir hasta que no se normalice completamente recurriendo a la red complementaria. Lo que no puede pasar es que los pacientes no reciban la atención. 22 millones de dólares invirtió el Ministerio de Salud para la implementación de equipos que seguirán llegando a los hospitales en el transcurso de este año. La Corte Constitucional analizó un caso de jueces de Guayas que tardaron 6 años en resolver la apelación de un divorcio. Cuando salió la demorada sentencia, los involucrados ya estaban casados en segundas nupcias y se enfrentaron a un doble matrimonio. Jacqueline Rodas con los detalles. La Corte Constitucional, en sentencia, llamó la atención a los jueces de la Corte Provincial de Guayas que demoraron 6 años en resolver una causa de nulidad de divorcio, afectando la vida de Carlos García, el demandante. García se divorció en 2011 por abandono. Su exesposa apeló en 2013, pero ese recurso no se resolvió. El tiempo pasó. Ambos se volvieron a casar y formaron nuevas familias. Sorpresivamente, 6 años después, jueces de Guayas aceptaron la apelación, anularon el divorcio y de repente volvieron a estar casados. Legalmente tenían 2 matrimonios vigentes. Carlos García acudió a la Corte Constitucional. Explicó que esta negligencia le causó daño, al punto que perdió a su segunda esposa. Esto fue una sorpresa. Se supone que estábamos en un vínculo con mi nueva esposa, ¿no? Misma que sí, efectivamente, se puso muy insegura con esta situación. De hecho, tuvimos problemas y actualmente ya prácticamente estamos separados y divorciados. Me parece un poco obsoleto no tomar en cuenta los estatus antes de una decisión, ¿no? En este caso que me afectó terriblemente, ¿no? Yo, en mi caso, hasta ya perdí a mi familia prácticamente por esta situación. La Corte Constitucional aceptó la acción extraordinaria de protección presentada por García. Declaró que el Tribunal de Guayas afectó su vida al violar su derecho a obtener una respuesta en un plazo razonable y ordenó al Consejo de la Judicatura que abra una investigación disciplinaria a los jueces involucrados, que ahora se exponen a la destitución de sus cargos. La Asamblea tratará 2 proyectos de ley en 30 días para enfrentar la crisis eléctrica. El CAL unificó la ley económica urgente del presidente Noboa con un proyecto que dejó el expresidente de la Asamblea, Henry Kronfle, días antes de dejar su cargo. Patricio Díaz informa los detalles de la propuesta que se añadió al trámite. El proyecto del presidente Noboa para enfrentar la crisis eléctrica no será tratado solo en los próximos 30 días. El CAL decidió unificarlo con otra propuesta presentada por el expresidente de la Asamblea, Henry Kronfle, poco antes de renunciar a su curul. La propuesta de Kronfle tiene 22 artículos, que se suman a los 8 del presidente Noboa. Coinciden en que el sector privado podrá, bajo su riesgo y con solo una autorización, desarrollar proyectos de generación eléctrica menores a 100 megavatios. Antes, el límite era 10. Proponen también que el sector privado puede invertir en proyectos sobre 100 megavatios, pero requerirán de una concesión y un proceso de selección. El texto del legislativo incluye artículos que buscan agilitar las autorizaciones del Ministerio de Energía para los proyectos. Pone plazos para cada paso, simplifica procesos, especialmente en el caso de proyectos de energía renovables, como solar, eólica, geotérmica, entre otras. Y para quienes quieran invertir en esas opciones, propone incentivos, como exoneraciones al impuesto a la renta, exención o reducción de aranceles para importación de maquinaria, tasas preferenciales para crédito y hasta la creación de fondos para el desarrollo de infraestructura eléctrica. Las autoridades legislativas enviaron los proyectos a la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Valentina Centeno, jefa de bloque oficialista, y que cuenta ahí con aliados que le pueden permitir alcanzar una mayoría. Esta mesa deberá convocar en las próximas horas a sesión, pues tiene 10 días para presentar el informe para primer debate. Más adelante en Televistazo, las afectaciones del corazón con 13.318 casos el año pasado son la principal causa de muerte en los ecuatorianos. Se suman los accidentes cerebrovasculares. Las enfermedades del corazón son la causa por la que la
La mayoría de ecuatorianos mueren. También están los accidentes cerebrovasculares y la diabetes. Aunque las muertes por estos males no han alcanzado los niveles que tuvieron durante la pandemia por el COVID-19, preocupa que cada vez pacientes más jóvenes las desarrollen. El informe con Bessie Granja. Cada año 18 millones de personas en el mundo mueren por enfermedades del corazón. Y en Ecuador es la causa por la que fallece la mayoría de habitantes. Así lo detalla un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC de 2023. Año en el cual 13.318 personas murieron por este mal. La tercera causa de muerte fue la enfermedad cerebrovascular con 4.632 defunciones. Y cuarta, la diabetes, con 4.460. De entre los factores de riesgos cardiovasculares, a la cabeza está el tabaquismo, el sedentarismo, la mala alimentación, la carga genética que nosotros ya tenemos, disminuir el consumo de alcohol, que si bien lo dicen disminuir, pero si lo podemos evitar, mucho mejor. Las afecciones del corazón matan más a los hombres que a las mujeres en Ecuador. Estas enfermedades siempre han predominado en la estadística. Solo en 2021, el COVID-19 las destronó. La diabetes, en cambio, es el segundo peor enemigo de las mujeres ecuatorianas. En los últimos 6 años, los reportes del INEC la ubican como la segunda causante de las muertes en la población femenina. Las causas es que las personas no tienen el acceso, ¿cierto?, a llevar una nutrición adecuada, porque esa nutrición adecuada en el sujeto va a hacer que tenga un gasto mayor, porque uno le dice, bueno, tienes que consumir un poco más de proteína, un poco más de vegetales y menos carbohidratos, pero ¿qué es lo más económico? Más económico va a ser un carbohidrato, arroz, papa. Pero no todo es malo, porque existe una reducción en las defunciones. En 2021 hubo 2.931 fallecidas por diabetes. En 2022 se redujo a 2.721 y en 2023 el número llegó a 2.380. Patrones que pueden revertirse con pequeños cambios, como dejar el tabaco, tener al menos 30 minutos de actividad diaria y guardar la buena alimentación. La Academia Sueca anunció a los ganadores del Premio Nobel de Medicina 2024. Los científicos estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun comparten el galardón por el descubrimiento del microARN, un principio que regula la actividad genética y ayuda a conocer el funcionamiento de los órganos. El anuncio lo hizo esta mañana el secretario del Comité de los Premios Nobel, Thomas Perlman. Victor Ambros and Gary Ruvkun. Victor Ambros y Gary Ruvkun fueron escogidos por la Asamblea del Nobel del prestigioso Instituto Médico Karolinska en Estocolmo. Los científicos trabajaron en el descubrimiento del microARN, un principio que regula la actividad genética y ayuda a conocer el funcionamiento de los órganos. Todo a partir de una investigación sobre la composición genética de un gusano microscópico de apenas 1 milímetro de longitud, que contiene una variedad de células especializadas, incluidas musculares y cerebrales. A partir de ahí pudieron estudiar cómo crecen y maduran los tejidos. Uno de los galardonados, Gary Ruvkun, biólogo molecular, indica que han descubierto todos estos ejes reguladores, algunos mutantes en diversas enfermedades. Mientras que Victor Ambros, profesor de genética, dice que si los científicos pueden comprender mejor cómo funcionan las células y cómo manipularlas, algún día esto podría conducir a tratamientos poderosos para enfermedades como el cáncer. Ambros hizo el trabajo desde la Universidad de Harvard y Ruvkun desde el Hospital General de Massachusetts. Han trabajado juntos por más de 20 años y han compartido. La séptima válida del Campeonato Nacional de Fuerabordismo Copa del Río se realizó este fin de semana en Babahoyo con la participación de 21 pilotos que recorrieron 1,5 millas del afluente a velocidades de hasta 115 kilómetros por hora. Odette Camacho nos cuenta más. La séptima válida del Campeonato Nacional de Fuerabordismo, denominada Copa del Río, se desarrolló en el río Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. 21 pilotos recorrieron 1,5 millas del afluente.
El río Babahoyo es considerada una de las mejores pistas del país para practicar fuerabordismo en verano e invierno. La competencia se desarrolló en 3 hits de 3 vueltas cada uno. Los botes con capacidad en sus motores racing de 2 tiempos de 400 centímetros cúbicos y de 33 caballos de fuerza alcanzan una velocidad promedio de 115 kilómetros por hora. Esta es la 7ª fecha del Campeonato Nacional. Tenemos ya prevista para el día 10 de noviembre en Daule la 8ª fecha. Luego la 9ª sería en el mes de diciembre en nuestro hermano cantón de Novol y la 10ª en lo que es Guayaquil. Los ganadores fueron en la categoría novato Bresner Valencia, en la categoría intermedio Enrique Echanique y categoría experto José Peñafiel. Yo por primera vez me monté a los 13 años. Mi abuelo fue el que me enseñó, que es el que está allá. Él me ayuda en lo que es mecánica, dejar listo el bote. Y bueno, todo lo aprendí de él porque él me enseñó a andar en bote. En esta competencia nacional participan corredores de las provincias de Los Ríos, Guayas y Manabí. La final se llevará a cabo en el mes de diciembre. Los cortes de energía al sector industrial representan un ahorro de 1.322 megavatios. Eso equivale al 75% de la producción de 3 hidroeléctricas de Azuay. Diego Cuenca describe los efectos de esta medida en el Sistema Nacional de Electricidad. Son 38.603 industrias las que desde el sábado soportan apagones de 10 horas, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Según el Ministerio de Energía, el sector industrial representa el 26,12% del consumo nacional de electricidad. Eso significa que cuando dejan de producir a causa de los apagones, el país ahorra 1.322 megavatios, que representan el 75% de la generación del complejo hidroeléctrico Paute, que está integrado por las centrales Mazar, Molino y Sopladora. Precisamente son esos embalses los que se busca preservar con esta medida, que durará 15 días. ¿Pero es posible hacer cortes de energía focalizados en las industrias? Aunque algunas de ellas están agrupadas en parques industriales, hay otras que están alrededor de viviendas o de sectores comerciales, que no tienen ninguna relación con esa actividad. Hasta ahora, ninguna autoridad de gobierno ha explicado exactamente cómo se aplicarán los racionamientos. Televisazo consultó a técnicos de empresas distribuidoras de electricidad como Cenel, quienes explicaron que un corte focalizado es posible, porque las industrias están conectadas a una red de distribución eléctrica independiente, a las líneas de transmisión que alimentan al sector residencial. Es decir, que al menos en la teoría, los usuarios que viven cerca de esas fábricas no deberían resultar afectados. En vísperas de la elección del nuevo primer vicepresidente de la Asamblea, prevista para este martes, una nueva bancada legislativa se está conformando en el Pleno. 15 asambleístas independientes la integrarían, la mayoría son exintegrantes de los bloques de Acción Democrática Nacional y de Construye. Buscan tener una mayor participación en el Parlamento. Luisa María Heredia con el informe. Para este martes a las 8 de la mañana está prevista la sesión legislativa que elegirá al nuevo primer vicepresidente de la Asamblea. El Partido Social Cristiano está enfocado en recuperar ese espacio en la cúpula del Pleno, que perdió con la renuncia de Henry Kronfle para candidatizarse a la presidencia. El mocionado será Otto Vera, quien tiene asegurados 67 de los 70 votos que necesita. Cuenta con el respaldo del bloque más grande de la Asamblea, el de la Revolución Ciudadana, que tiene 48 curules, y de la tercera bancada más grande a la que pertenece Vera, la de las 6 y aliados, con 19 integrantes. El segundo bloque en tamaño es el oficialismo, que tiene 33 miembros. Aunque en Acción Democrática Nacional habían considerado la posibilidad de que Egner Recalde renuncie a la segunda vicepresidencia para mocionarlo a la primera, desistieron. Prefirieron enfocarse en buscar la gobernabilidad del país. En las últimas horas han sostenido reuniones con el correísmo, que ahora con Viviana Veloz en la presidencia de la Asamblea tiene el control del Pleno. Quieren llegar a acuerdos que les permitan agilizar el trabajo de las comisiones para multiplicar la producción legislativa en los meses que quedan antes de las elecciones. Pero una segunda opción para ocupar la primera vicepresidencia podría salir de la conformación de una nueva bancada legislativa. Se trata de una coalición entre legisladores independientes que está en formación. Cuenta con 15 integrantes, lo que la sitúa como la cuarta fuerza de la Asamblea, encima del bloque de Construye, que actualmente tiene 14 legisladores, y propondrá al asambleísta Gabriel Bedón para la primera vicepresidencia. El nuevo bloque
bloque reúne asambleístas que buscan tener más actuación en el Pleno y que salieron de ADN, como Jonathan Parra, que sería el mocionado a primer vicepresidente, María Fernanda Jiménez, Celestino Huizum y Arturo Moreno, o que llegaron al Pleno por la Alianza Construye Gente Buena, como Juan Carlos Rosero, María Mercedes Serps, Andrea Rivadeneire, María Teresa Pasquel. El resto son legisladores electos por Suma, Avanza, Sociedad Patriótica, entre otros. Guayaquil, sus discretos encantos. En Guayaquil la oferta gastronómica es amplia y con sabores diversos. Los guayaquileños han hecho suyos platos extranjeros como la arepa, los tequeños o la bandeja paisa, sabores que trajeron los migrantes que se sienten acogidos en la ciudad y también celebran las fiestas de independencia. Nos cuenta Luis Alfredo Zúñiga. Dice la canción que el guayaquileño jamás siente temor, y mucho menos a la hora de probar nuevos sabores. La gastronomía ha trascendido lo tradicional y ahora incluye platos de otros países: pollo, cerdo, tortillas, arroz o vegetales, pero ha innovado su preparación o su sazón. Historia encierra la riqueza de una patria. Son creaciones de extranjeros que llegaron a buscar oportunidades y se sintieron acogidos. La comunidad venezolana es la más numerosa y la arepa, en al menos 10 presentaciones, ha ganado adeptos guayacos, como la reina pepiada, rellena de pollo desmenuzado, aguacate, salsa de cebolla y mayonesa. También está la pelúa, que lleva queso, o la pabellón con carne mechada, además de otras opciones como la cachapa. Aquí en el restaurante percibimos un 60% de guayaquileños, imagínate tú. Al guayaquileño le gusta comer mucho la arepa. Es más, ya lo adaptaron como prácticamente un plato típico de su gastronomía, porque así se está viendo. Dedito de queso, la orden. Está en los semáforos, donde los conductores compran tequeños que vienen rellenos de queso, carne mechada e incluso chocolate. En Guayaquil se consumen como bocaditos en reuniones sociales. En muchas partes de Guayaquil hay en diferentes semáforos, diferentes plazas, hay muchos carritos de tequeño. Me tocan la corneta o me parpadean la luz o me sacan la mano y yo sé que a veces tengo que correr y llevarle la fundita de tequeño. Me pareces más es justo que hoy te pueda yo cantar. Otra comunidad extranjera numerosa es la colombiana y su gastronomía tiene clientes fijos. La estrella es la bandeja paisa. Porque trae arroz, la menestra, que nosotros le decimos frijol, su choricito, su carne, su empanadito, su arepa, de ahí con costillita de cerdo, el sancocho, que es una sopa. Un caso particular es el de la colonia libanesa, una nacionalidad de cuya presencia hay registro desde finales del siglo XIX. Muchos de ellos se integraron rápidamente a la cultura local, pero más recientemente, nuevos migrantes de Líbano y otros países como Siria y Turquía impulsaron un platillo originario de Medio Oriente, el shawarma. Ahora es tan consumido que parece plato local. Se hizo como tradicional el shawarma aquí en Guayaquil. Es al instante, es rapidito. Yo tengo clientes a diarios igualitos. La cercanía con los clientes locales hace que estos ciudadanos se sientan parte de Guayaquil. Yo ya soy, habla serio, ñaño. Amo aquí más que mi país. Yo me siento un guayaquileño más, por decirlo así. Yo creo que soy más ecuatoriana que venezolana. Estos platos estarán entre los más pedidos por los guayaquileños en las fiestas, celebración de la que se sienten parte aquellos que los trajeron y agregaron nuevos sabores al paladar guayaco.